Muy buenas tardes, este es el Dr. Timothy Emmerich con Harvest Evangelistic Association. Una vez más, estamos aquí para traer un mensaje que es demasiado importante. Quiero que por favor agarren sus Biblias y vamos a estudiar la palabra de Dios juntos. Esto lo que vamos a estar estudiando es para ayudar a nosotros a entender que hay muchos anticristos, personas que quieren cambiar la verdad del Evangelio. Y nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que saber la palabra de Dios y defender la palabra de Dios. Donde estamos ministrando en diferentes lugares hay personas y cristianos que son muy ignorantes del Evangelio y están cayendo, ¿verdad?, en doctrina falsa. Y por eso me urge de traer este mensaje para cada uno de nosotros. Agarren sus Biblias, por favor, y vamos a abrir la palabra de Dios en Gálatas 5, 1 a 6. Gálatas 5, 1 a 6. El título de esta enseñanza se llama ¿Es el sacrificio de Cristo suficiente? El sacrificio de Cristo es suficiente. Otra vez vamos a estudiar este tema para ayudar a nosotros a entender que el Evangelio, nuestra salvación, es por gracia, no por obras. Por gracia y no por obras. Ahora, este es nuestro querido hermano apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Gálatas, escribiendo a los cristianos en Gálatas. Este fue su segundo viaje misionero para corregir la doctrina falsa en que estaba cayendo las Gálatas, la iglesia en la ciudad. Ahora dice, Gálatas 5, 1 y 6. Ahora somos libres porque Cristo nos liberó. Manténganse firme en la libertad y no vuelven a la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les pido que escuchen lo que les digo. Si se someten a la ley de la circuncisión, entonces Cristo no podía ayudarlos. Una vez más, les testifica a todos los que sean circuncidado, están obligados a cumplir todo lo que dice la ley. Si ustedes quieren estar bien con Dios por la ley, entonces habrán apartado de Cristo y se habrán alejado de la generosidad de amor de Dios. Por el Espíritu Santo recibimos la esperanza de que Dios nos va a aprobar por la fe. En Jesucristo no le importa si uno tiene la circuncisión o no. Lo que importa es la fe que trabaja por medio del amor. Una vez más, este es un tiempo muy importante. Quiero que pongan mucha atención según lo que la palabra de Dios no quiere decir de no mezclar obras con salvación. El momento que Pablo escribió a la iglesia en Gálatas fue muy importante porque había vuelto muy impacientes y curiosos por lo nuevo. Muchos judíos vivían en la ciudad de Asia Menor y había un esfuerzo constante por parte de ellos para pervertir el evangelio de Cristo. Querían cambiar el evangelio de Cristo. En versículo 1:7 dice, bien, si bien muchos insistieran que la salvación estaba en Cristo, pero las obras también eran necesarias para la salvación. Otra vez, habían aceptado que Cristo es salvación, pero también decían que tenían que cumplir ciertas obras para que su salvación podía estar completo. Y nosotros encontramos eso en muchas diferentes religiones de obras. Y tenemos que estar bien seguros que esa doctrina no está entrando en la iglesia cristiana, en la doctrina cristiana. Es, por ejemplo, hay muchos cristianos que han quitado el sombrero
de la Iglesia Católica Romana y lo han entregado sus vidas a Cristo, pero otra vez hay ese problema con muchos que todavía, como han salido de una doctrina de obras, piensan que tienen que hacer algo para ganar su salvación, y eso es muy lejos de la verdad. Dice, los judíos estaban detrás de este error legalista y muchos cristianos de Gálatas estaban empezando a dar lugar y las ataduras otra vez de observar rituales, ayunos, ciertos días de meses, años de fiestas religiosas, todo para llegar a ser aceptable para Dios, para la salvación. Otra vez, dice la palabra de Dios que nuestra salvación es por gracia para que nadie se gloría. Quiero decir eso. Pablo, cuando empezó de hablar con la iglesia, usó un ejemplo muy grande para deshacer todo argumento que estaba levantando las sectas falsas para combinar obras con gracia. La doctrina de obras, de ser religiosos con salvación. Okay, es muy importante, escucha esto. Pablo destruyó todos los argumentos que estaban a favor de mezclar la ley ceremonial con la fe al señalar que Abraham fue justificado solo por la fe 430 años antes que se diera la ley de Moisés. ¿Qué significa eso? El Señor apareció a Abraham y llamó padre de muchas naciones, y por fe, dice la palabra de Dios, que fue contado a justicia. Dios lo aceptó por fe. Abraham no tenía que decir nada, hacer nada, simplemente aceptó la promesa y dio gracias al Señor. Y dice eso también en Romanos, ¿verdad? Entonces, Pablo señaló que un cristiano maduro no era porque guardaban la ley, sino que a través del poder del Espíritu Santo, naciendo de nuevo, persiguiendo la santificación progresiva, iba a ser la persona que Dios quiere. Realmente hay dos doctrinas aquí lo que estamos estudiando. La santificación posesional es lo que uno recibe en Cristo Jesús cuando nace de nuevo, cuando entrega su vida a Cristo. ¿Ok? Esa parte de obras. Dice la palabra de Dios que estaban muy lejos de Dios, enemigos de Dios, y Dios en su misericordia nos llamó y nos sacó del reino de las tinieblas y los puso en el reino de su amado Hijo. Entonces, una vez más, tenemos que entender que la ley de que está hablando aquí está dividido en tres partes. La ley moral, los 10 mandamientos, la ley de ceremonia y la ley civil. Y lo que los judíos y que muchos sectas falsas, religiones falsas, quieren mezclar ceremonial, que tenemos que hacer algo para completar nuestra salvación. Dice la palabra de Dios, si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que el Señor Jesús es tu Señor, estás salvo. Creer y confesar. Creer y confesar. Y no dice nada más que tienes que hacer para ser salvo. Ahora, dice, una vez más trataron de introducir en la iglesia de Gálatas esta ley de ceremonias para que ellos puedan ser aceptados a Dios por su salvación. Eso es muy lejos de la verdad. La libertad de la santificación posesional, como dice la palabra de Dios en Romanos 2, 8 y 9, que es un regalo, no por obras. Porque es por gracia que habéis sido salvos por medio de la fe. Esto es no de vosotros mismos, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloría. Ese es el problema de la raza humana. Ese es el problema de la iglesia. La soberbia, el orgullo, pensando que tenemos que hacer algo para añadir nuestra salvación a Dios. Es por obras. Si usted ha entregado su vida a Cristo Jesús, has creído en tu corazón, has confesado con tu boca, estás bañado con la sangre de Cristo, eres salvo, eres una nueva criatura.
Y no hay nada más que tienes que hacer para ser salvo. Y es demasiado importante. Pablo dijo, tenemos que mantenernos firmes. Porque a mí no me importa si es por televisión, radio, por visitando una iglesia, por charlando con alguien en el trabajo, lo que sea. Gente quieren incluir personas que no conocen la palabra de Dios, cristianos que dicen que son cristianos, que están muy lejos de Dios porque no conocen la palabra de Dios. Y hay muchos cristianos así. Van a la iglesia y ahí están, aleluya, gloria a Dios, están aplaudiendo, pero que dices a ellos explicar lo que la palabra de Dios dice sobre diferentes temas, quedan mudos. ¿Por qué? Porque no están estudiando. Y si tú eres así, tenemos un instituto bíblico que puedes comenzar con nosotros en el libro de Romanos, que es el corazón de la Biblia, para ayudarte a entender todas las diferentes temas que el Señor ha dado en el libro de Romanos: justificación, salvación, liberación, etcétera, sanación, todos los diferentes temas, para que nosotros podamos ser capaces de poder no simplemente conocer, pero enseñar a otros. Cada cristiano debe hacer una enseñanza, porque cuando gente llega con uno, ¿verdad? Deben que poder predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Pero hay muchos cristianos muy lejos de eso, porque no están invirtiendo el tiempo que necesitan para estudiar la palabra de Dios. No es una pastilla de magia que lo vas a tomar y conocer todo. No, tienes que estudiar la palabra de Dios para que puedas defender el evangelio, para que puedas enseñar a otros. Un discípulo es un estudiante de Cristo. Y si quieres conocer Cristo, si quieres conocer Dios, tienes que conocer su palabra. Porque dice en la palabra de Dios, Dios nos ha dado todo. Segundo de Pedro, capítulo 1, 2 a 11. Dios nos ha dado todo para esta vida y para una vida espiritual, y que estamos completos. Segundo de Pedro, capítulo 1, 2 a 11. ¿Ah? Vamos a seguir. Debes que resistir la tentación de los anticristos, maestros falsos, que dicen que necesitas hacer otras cosas para ser aceptable a Dios. Cuando uno entrega su vida a Cristo, ya es hijo o hija de Dios. Claro que podemos perder la comunión, y vamos a estar hablando sobre eso. Yo tengo 4 muchachos y quiero entender que son mis hijos y lo amo y aman a mí, y tenemos esa relación, ¿verdad? Esa es la relación de padre e hijo. Pero hay momentos, como en cada familia, que quizás yo falto de ser un padre apropiado, o que ellos faltan para ser hijos apropiados, y enojamos. Entonces la comunión, no la relación, pero la comunión está quebrado, y tenemos que pedir perdón de uno a otro para que esa comunión de nuevo está ahí, ese amor de nuevo está ahí, esa armonía de nuevo está ahí, la relación está ahí. Pero cuando uno no está caminando en amor, no está en comunión. Entonces, resistir la tentación de los falsos maestros que dicen que necesitas hacer otra cosa para ser aceptable de Dios. Estén en guardia, dice la palabra de Dios. Tienes que estar atento de que las cosas que están escuchando tienen su base, su fundación en la palabra de Dios. Por eso Pablo dijo, está de guardia, está de atento, de entender lo que estás escuchando. No simplemente ignorar para no ofender. No estoy diciendo que tienes que ser grosero, pero tienes que corregir a las personas cuando están hablando mal. ¿Por qué? Si Dios ha puesto a esas personas en su camino para corregirlos, para ayudarlos, para enseñarlos, y no haces nada, vas a tener que dar, cuando llegues cara a cara a Dios, una respuesta, porque sentaste sobre tus manos y no hiciste nada. Recuerda eso. Estén en guardia, permanezcan firmes en la fe. Hay muchos cristianos que permanezcan firmes en los domingos, ¿verdad? En el culto por 1 hora, pero no en la fe. Porque el momento que llega una crisis, el momento que llega un problema, la agarran por curva, empiezan a llorar y gritar y no saben qué
cómo resistir en la doctrina falsa. Sean valientes, sean fuertes. Hay muchos cristianos que son bien cobardes. Qué triste. Bien cobardes. Quizás con la familia. Oh, yo no quiero ofender a la familia. No estás ofendiendo a la familia. Estás salvando sus vidas del diablo. Déjeme decir eso otra vez. Cuando usted habla en amor con una persona que están enseñando o que están abajo de un concepto de doctrina falsa, de profetas según profetas o maestros o lo que sea por radio, televisión, lo que sea. Si vas a ver las religiones que están creciendo grandemente, con mucha fuerza que están creciendo, son religiones de obras, porque personas quieren a fuerza tratar de ser algo para ser aceptable a Dios. Y dice la palabra de Dios, todos nosotros hemos caído corto de la gloria de Dios. Y si quebras un punto de la ley, eres hecho culpable de todo. Hay muchas personas que piensan que cuando me muero, ojalá que va a haber unas pesas en el cielo, que las cosas buenas va a pesar más, ¿verdad? Que las cosas malas, y así Dios me va a aceptar. Mentira del diablo. Cuando tú aceptas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, has confesado, has creído y has confesado Jesús como tu Señor y Salvador, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando llegas al cielo, va a haber un ángel que va a buscar su nombre. Y si su nombre está en ese libro, vas a poder entrar en tu gozo. Si tu nombre no está ahí, porque has dado lugar a doctrina falsa, tú mismo has perdido tu relación con Cristo, tú mismo has rechazado la cruz de Calvario, tú mismo estás diciendo a Jesucristo que todo lo que sufriste por nosotros no era suficiente. Y por eso, después de mucha oración, Dios dio este título a mi esposa: ¿es el sacrificio de Cristo suficiente? Hay muchas personas que dicen que no, las personas que andan en diferentes religiones falsas de obras. Dice, no te enredas de nuevo, Pablo dijo, no te enredas de nuevo pensando que vas a ser suficiente bueno para ganar el cielo. No, todos nosotros hemos caído corto de la gloria de Dios. ¿Cuántas veces has orado a Dios por perdón por la misma cosa en el mismo día? Quizás no de hablar mal de alguien, quizás no de hablar duda, quizás de no hablar groserías, quizás de ser más paciente, más amoroso. Y has fallado. Y gracias a Dios, cuando fallamos, tenemos su sangre preciosa que nos perdona. Dice, resistir esa trampa tanto del hombre como de Satanás. Dice, el temor del hombre pondrá lazo. Y hay muchos cristianos que no quieren, en amor, con conocimiento, enfrentar personas que están en un error, rescatando sus vidas de las garras de Satanás. Y es demasiado importante que usted y yo estamos capaces, estudiosos, listos para responder a cada acusación falsa contra el Evangelio. No te dejes atrapar que el yugo que lleva, que no es algo que debes llevar. No hay ninguna obra que puedas hacer para ser salvo. Eso es la santificación posesional. Cuando uno entrega su vida a Cristo, Dios lo acepta a usted, a mí, el sacrificio de Cristo, porque hemos creído en ese sacrificio, hemos nacido de nuevo y la sangre de Jesús está sobre nosotros. Ahora, quiero mencionar cómo uno cae muy lejos de la gracia. Y es para ser muy religiosos. Hay personas que le encantan de ser religiosos. Que el yugo de esclavitud, ordenanzas religiosas, la circuncisión era parte de las ordenanzas de la ley ceremonial para los judíos. Sentían que cumpliendo esas cosas lo van a ser aceptados a Dios. La religión judaica
Es como otras religiones que se basan en las obras. Estoy hablando de santificación posicional. Vamos a hablar más adelantito sobre la santificación progresiva. Pero ahorita estamos hablando sobre no hay nada que puedes hacer para ser aceptado a Dios, aparte de confiar en el sacrificio de Cristo. Hay un movimiento que solamente Jesús, no creen en la Trinidad, no creen en la Santa Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, solo Jesús. Religión, una religión de obras. El bautismo en agua, dice que uno tiene que ser, para ser salvo, bautizado en agua. Yo sí creo en el bautismo de agua. Yo fui bautizado en agua, pero es identificación, no salvación. Estamos diciendo, cuando estamos siendo bautizados en agua, estamos muriendo y resucitando con Jesús. Y es una proclamación a la iglesia y a los que están viendo que somos cristianos, que somos parte de la familia, pero no tiene que ver nada con salvación. Yo sé que hay una escritura en Mateo que dicen, y bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una sola escritura que vas a encontrar diciendo eso, y es cierto. Cuando yo hago bautismos, lo uso la Trinidad. Pero otra vez, el bautismo en agua no es el sello de su salvación. He oído eso de mucha gente, muchos pastores, muchos maestros, supuestamente, en el radio, en la televisión, que el bautismo de agua es el sello de tu salvación. No, 1000 veces no. 1000 veces no. ¿Creemos en bautismo de agua? Sí, pero es para identificar nuestra posición en la familia de Dios, para proclamar que somos cristianos, pero no para ser salvos. Otros dicen que somos pentecosteses. Yo fui ordenado por las Asambleas de Dios en 1976, acepté a Cristo en 72. Fui ordenado por las Asambleas de Dios en 76. Fui bautizado en el Espíritu Santo. Tengo el don de lenguas celestiales y el don de lenguas terrenales. Cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo, salió una profecía de los ancianos de la iglesia, que Cristo me llamó para predicar a los hispanos. Le dije, pues está bien, pero no hablo español. Oraban sobre mí, pusieron sus manos sobre mí, y Dios en una manera sobrenatural me dio el idioma español. Nunca he estudiado español, pues puedo escribir y leer en español, y puedes ver que puedo predicar y hablar en español. Por 30 y tantos años yo estuve pastoreando una obra, una iglesia, y que teníamos bastantes obras en África, en Sudamérica, en Costa Rica, en Guatemala, en El Salvador y en México, y obras también en Estados Unidos, todo en español. Yo era el único gringo pastoreando una iglesia, una obra hispana. Y cuando la iglesia estaba muy fuerte, teníamos hasta como 500 personas. Y la iglesia estaba creciendo. Okay. Pero es demasiado importante entender que simplemente porque uno es bautizado en el Espíritu Santo no significa que es el sello de tu salvación. No, eso es para dar poder. Dios dijo a los apóstoles, vaya a Jerusalén, esperar en el aposento alto, y fue 120 personas del poder de lo alto. Y cuando bajaban, cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, hablaban en lenguas celestiales y en lenguas terrenales, como Dios me dio. Porque dice, cuando salió los apóstoles, cuando salió la gente que estaban esperando afuera, oyeran ellos proclamando la gloria de Dios en los diferentes idiomas de ellos. Y si no me crees, Hechos capítulo 1. Lea Hechos capítulo 1. Unos dicen que el ayuno es necesario para ser salvo. No es cierto. Yo no tengo nada contra el ayuno. Yo sí creo en ayunar, pero cuando es dirigido por Dios. Yo me recuerdo que estuvimos teniendo muchos problemas en los centros para jóvenes.
y dos jóvenes fueron atacados por las pandillas. Cerramos eso. Y entonces fui con los ancianos y con parte de la iglesia a las montañas y fuimos a ayunar. Y yo con los ancianos ayunamos 21 días, solamente con agua, con té caliente. Y el Señor contestó y podíamos abrir los centros otra vez usando los ancianos, los papás y mamás, los abuelos y abuelas de la iglesia para abrir y caminar con el centro y trabajar en el centro, y no teníamos otro problema de esa clase. El ayuno es importante, pero cuando Dios te llama, hay iglesias que todo el tiempo están ayudando. Una iglesia que estamos ayudando, asistiendo, tratando de ayudar, decían que, vamos a llamar un ayuno. Y le dije, ¿por qué? Pues no por nada especial. Entonces, ¿para qué estás ayunando? Si no es dirigido por Dios, llamado por Dios, simplemente estás aguantando hambre por nada. Tiene que ser dirigido por Dios. Pero otra vez, quieren hacer el ayuno, voy a ayunar, voy a sacrificar mi cuerpo para ser aceptable a Dios. No, amados, no. Eso no tiene que ver nada con la salvación, nada. Es un ritual bueno si está usado por Dios, pero hay muchas iglesias que cada ratito están ayunando por ayunando por eso, y realmente no están llamados a Dios a hacer eso. Hay otras personas que piensan, porque están continuamente en la iglesia. Hay iglesias que tienen servicios 5 días, 6 días a la semana. Y a veces llega una persona, 2 personas. Pero ahí está el pastor. Y lo he dicho a estos pastores, ¿por qué abren la iglesia si llega una persona, 2 personas? Oh, no, pero ¿por qué tenemos que tener eso para en caso que llegue? ¿Pueden orar en sus casas? Enséñelos a orar en sus casas. No pretender que la iglesia es como el Antiguo Testamento, que tenían que ir a un lugar sagrado para tener comunicación con Dios. No. ¿Estoy contra de ir a la iglesia? No. Lo que estoy contra es las personas que continuamente están. Muchas veces cuando me han invitado para predicar en diferentes iglesias. Una vez yo fui a una iglesia y el pastor me dijo, mira, el culto comienza a las 6, vamos a tener anuncios y alabanzas, y a las 7 p.m. te voy a entregar el púlpito. Ok, está bien. 7, nada. 7:30, nada. 8, tampoco no me ha llamado. 8:30, no. 9 de la noche. Porque ahí estaban con las jóvenes y con las viudas y con las jovencitas y con las parejas y anuncios y testimonios y un montón de cosas. Y cuando yo tomé el púlpito a las 9, todos los niños en el púlpito, en donde estaba sentada la gente, estaban dormidos, roncando. Y mucha gente ahí también roncando. Yo le dije, pasa muy buenas noches, que Dios le bendiga, y me fui. El pastor me dijo, ¿qué estás haciendo? Y le dije, tú me dijiste a las 7 de la noche, no a las 9 de la noche, cuando la gente todo el tiempo están durmiendo ahí y que deben que estar en la casa con sus hijos para que puedan levantar para ir a la escuela el siguiente día. Pero no, porque piensan que son religiosos, porque duran mucho en la iglesia, van a ser aceptables a Dios. No. Hipócritas. No hay nada que puedas hacer para ser aceptable a Dios por tu salvación. A mí no importa si quedas 24 horas al día en la iglesia encerrado como una rata. Dios no va a decir, oh, ahora estás aceptable. No, estás rechazando la gracia de Dios. Estás rechazando la sangre de Dios. Hay una sola que confías en la sangre, en el sacrificio que hizo Cristo. Hay otras personas que son santuronas, ¿verdad? Y que quieren vestir cierta manera y orar cierta manera y cambiar sus voces, ¿verdad? En cierta manera. Oh Dios Padre, aquí estamos para reunir y para testificar y conocer tu gloria. Dije, cállate. Habla de la misma manera cuando estabas gritando a tu esposa antes de llegar a la iglesia.
No tienes que cambiar tu voz. Nomás tienes que vestirse decentemente y ya ir a la iglesia. Pero hay iglesias que dicen, no, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer eso. Otra vez, tratando de ser algo para ser aceptable a Dios por la santificación posesional. Es puro hipocresía. Cuando no estamos caminando en amor, lo que dijo Pablo, y recuerda lo que dijo Pablo, cuando no estamos caminando en amor, no estamos caminando en el Espíritu Santo. Y a mí no importa qué tanto tiempo ayunas, qué tanto tiempo gritas, cómo bailas o brincas o lo que haces en la iglesia. Hay muchos que tienen resentimiento, odio, coraje contra sus vecinos, contra sus hermanos, hermanas, lenguas largas comiendo unos a otros. Pero ahí están en la iglesia, ahí están criticando, ahí están hablando muy mal. Pero porque están en la iglesia y usan ropa especial que ellos quieren cubrir todo y piensan que eso es aceptable a Dios. Tenemos que entender, ¿verdad? Nosotros no tenemos que fingir, no tenemos que ser religiosos, sino verdaderos. Personas que aman y cuando nos fallamos, pedimos perdón. No sean hipócritas. No piensa porque están encerrados en la iglesia que eso es suficiente para ser aceptable a Dios. No, el momento que caminas fuera de amor, estás caminando en pecado. El mismo momento. Tienes la relación con tu padre, es tu padre, pero no hay comunión. Porque dice en Marcos 11:25, si tienes algo contra alguien y no perdonas, no piensas que tu padre va a oír tus peticiones. Si tienes resentimiento, odio, a mí no importa si estás el padre de una familia grande o pastor, diácono, quien sea, anciano en la iglesia, y tienes tu posesión, y todos reconocen por tu cara larga y porque estás ayunando, y dicen, ¿cómo estás? Ay, muy bien, hermano. Estoy ayunando, peleando contra el diablo. Y es pura hipocresía. No tenemos que pelear contra el diablo. El diablo ya está vencido. Simplemente tenemos que resistir, es todo. Y ser obedientes al Padre. Entonces, siguiendo la ley es quebrando la libertad y la salvación de Cristo. Tu unión con Cristo está roto, está quebrado, siguiendo la ley. Porque si ofendes en un solo punto, eres hecho culpable de todo. Cuando no estás caminando en la gracia y estás caminando en tus propias obras, estás rechazando la cruz de Calvario. No puedes ser salvo por tus obras y también por Cristo. Es por Cristo, solamente por Cristo. Y cuando no estamos caminando en amor, cuando rechazamos la salvación, la santificación posesional, estamos abriendo la puerta a Satanás, a enfermedades, a oraciones que no están contestadas, problemas en la familia, problemas con los hijos, porque no hay esa comunión, no estamos caminando en amor, no estamos dejando el gozo del Señor que sea nuestra fortaleza, porque es que sabemos que somos salvos. Y caminamos en ese gozo de salvación. Hay cristianos que parecen que han perdido su mejor amigo. Se van a la iglesia con una cara tan larga. Y dicen, pues, ¿qué pasa? ¿Qué tienes, hermano? Oh, nada. Simplemente tengo que ser serio para alabar al Señor. Tienes que ser sincero. No tienes que cambiar tu voz. Escúchame. No seas hipócrita. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Eso es la religión verdadera, dice la palabra de Dios. Ahora, la fe expresada a través del amor es santificación progresiva. Estuvimos hablando sobre la santificación posesional. Ahora estamos hablando sobre santificación progresiva. Y eso significa que día tras día debemos que mejorar en nuestra vida de amor, de amar, de perdonar. Sea prontos para perdonar,
prontos para amar, prontos para buscar reconciliación. Hay gente, parejas que tienen años en la iglesia y viven como gatos y perros en la casa. Van al domingo y ponenle, y cuando están en la casa pelean y pelean. Los niños están cayendo, los niños se meten en diferentes problemas, en drogas y están fallando en la escuela. No hay paz, no hay armonía, no hay gozo, no hay santificación progresiva. No están estudiando la palabra de Dios, no están aplicando la palabra de Dios, no están buscando la manera de seguir adelante en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios muy claro, demasiado claro dice la palabra de Dios, que cuando estamos estudiando la palabra de Dios, edificamos sobre la roca, la fundación firme. Porque los problemas de la vida va a llegar a todos, lo que tienen Cristo, que no tienes Cristo. Pero la persona, la familia, que edifica sobre la roca, sobre Cristo, sobre su palabra, estudiando, hablando, caminando la palabra de Dios, el amor, la ruina, los ataques, no va a destruir la casa, no va a destruir la familia, sino que vamos a poner más fuertes. Dice en Romanos 12, 1 y 2, dicen, por tanto, los exhorto, hermanos y hermanas, por la misericordia de Dios, por lo que Dios ha hecho por nosotros, presentar vuestros cuerpos, dedicándose todos ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable, que es su culto racional de adoración. ¿Qué significa eso? Claro que enojamos. Y uno en la mente dice, uy, ¿cómo quisiera decir algo así a esa persona? Pero mordemos la lengua y buscamos la manera de reconciliación o de no ofender o pedir perdón. Ese es sacrificio vivo. Estás viviendo y estás viviendo una vida sacrificada a Cristo de no ofender, de no buscar pleito, de no criticar, de no separar. Caminando en amor es caminando en la libertad del Espíritu Santo. Ahora, gracias por su atención. Pero hay personas quizás que están escuchando este video y que no están seguros que sí son salvos. Y quiero guiar a usted en salvación. Quiero guiar a usted para que puedas conocer a Cristo. Y hay hermanos y hermanas de Cristo Jesús que han vivido mucha hipocresía y mucha doctrina falsa. Y quiero orar por usted también. Vamos a orar juntos. Padre Santo, te damos gracias por su amor. Te damos gracias por el sacrificio de Cristo. Si hay personas que están escuchando este video, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús, que se arrepientan y que se entreguen sus vidas a Cristo, pidiendo perdón, rechazando a Satanás y todas sus obras falsas. Hermanos y hermanas de Cristo Jesús, necesitas estudiar la palabra de Dios, y si no estás haciendo eso, hay bastantes estudios que nosotros tenemos, solamente tienes que comunicar con nosotros. Arrepiéntate de ser flojo. Arrepiéntate que no estás estudiando la palabra. Arrepiéntate que no entiendes cómo realmente guiar a otros. Arrepiéntate por no conocer las doctrinas de la palabra de Dios. Dios te ama, Dios perdona. Pero tienes que decir, Padre Santo, perdóname que he sido muy flojo. Y Señor, estoy dedicando mi mente, mi tiempo, mis manos, mis ojos, mi lengua, mi vida a estudiar tu palabra y promover el evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén y amén. Una vez más, este es Dr. Timothy Emmer. Quiero que puedes, por favor, te ruego, por favor, entregar esta enseñanza a otras personas para que le pueden salvar de las garras de Satanás. Somos salvos por gracia y no por obras. Que Dios te bendiga. Este es Dr. Timothy Emmer, Harvest Evangelistic Association.com. Este es el sitio de web. Está también en el video. Busca a nosotros, ve las diferentes enseñanzas, ve el ministerio. Estamos aquí para servir a usted y el cuerpo de Cristo. Que Dios bendiga ricamente, grandemente. Bye bye.